Amigo, ¿cómo estás? Aquí estamos, activa tu micro. Estaba jugando mímica, amigo. Eso es todo. ¿Qué te parece la música de fondo? Muy buena, me recuerda al CCH Oriente, no sé por qué. Y sé que algunos de los que están aquí conocen el CCH Oriente porque estudiaron Se me hace allí. que sí, se me hace que sí. Estuvieron en sus antros. Pues ya estamos en línea. Excelente, gracias. Traemos ahí convocatoria ya. Ya estamos trabajando esto. Estamos transmitiendo también en la página directo en Facebook. Se está transmitiendo ya. Entonces creo que estamos al aire en todas las plataformas. Y pues bienvenidos a todos. La verdad es que esperemos que este primer programa nos salga a todo dar, les guste y sí, podamos hacer muchos más, ¿no? Excelente, claro, amigo. Perdón, había un comentario que decía que no escuchaban. ¿Ya escuchan bien? A ver. Ruth, sobre todo, todos estamos en la misma sintonía. ¿Dónde? Yo el último comentario que... Yo no oigo. No escucho. Ya se escucha. Gracias. Bueno, creo que ya. En serio, yo no oigo. Ruth Martínez, Pero bueno, ahora probablemente era el inicio. Dicen que sí. Ah, perfecto. Un nuevo mensaje. Ya se escucha mejor. Excelente, mejor. Qué bueno. Perfecto. Qué bueno, pues buenas noches. Su amigo y servidor, Sergio Carbona. Estoy con mi compañero David García. Y antes de empezar, quiero agradecer a los 2,243 seguidores de la página de Latino Radio, La Voz Latina Radio, que nos escuchan de Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Perú, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y de todas las comunidades y nuestra hermosa República Mexicana. Sean ustedes bienvenidos, muchas gracias por seguirnos. A todos los que están conectados ahorita en el chat, excelente, muchísimas gracias. Qué bueno que lo hicieron por convicción, por estar con nosotros y sean ustedes bienvenidos. Así Nadie le prometimos despensa, ¿eh? No se prometió nada de despensa por el momento, así que pues no va a haber por el momento. Pero bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estamos? Un comentario. Voy a desconectar un poquito los videos de la mayoría o de todos para que este asunto del internet no se cargue y obviamente podamos tener más velocidad de información. ¿Les parece bien? Perfecto. Así que, pues el tema de hoy, amigo, tú dinos. La literatura, el viaje por la literatura, el viaje literario, podríamos decir, amigo. El viaje literario, perfecto. Eso me recuerda, ¿sabes qué? ¿A qué me recuerda? Me recuerda cuando a un presidente por ahí que todos conocimos, de repente le preguntaron que qué libros había leído, ¿recuerdas? Sí, claro. Y mencionó que inclusive la Biblia. Tú que eres el bueno en este asunto, a ver, de cuates, de amigos, cuéntame. ¿La Biblia es un libro? Sí, por supuesto, y uno de los más importantes, amigo. Yo diría que sin ser uno cristiano, tendría que acercarse a esta forma de conocimiento espiritual, que tiene muchas metáforas, por cierto, tiene muchas cargas literarias, porque hay imágenes, hay formas de contar algo, no de manera directa, sino con un lenguaje que puede envolver. Y eso es la literatura. De allí que tenga mucho que ver con este lenguaje que atrapa, que seduce. La literatura es seducción. Perfecto. Sí, definitivamente es una literatura que al final del día, de estar en el rango de literatura, pues entra como un libro, ¿no? Como una experiencia más en donde podemos aprender, sea cual sea nuestra religión, si la tenemos, si no la tenemos. Inclusive si no se tiene como tal, al final del día, deja experiencias, anécdotas, vivencias que hubo y que uno puede aprender significativamente, ¿no? Entonces creo que es muy buen aporte. Y me recuerda a otro personaje. Me recuerda a un personaje precisamente de educación pública, de la SEP, que nos invitó a leer. Entonces,
muchos hicimos la mofa del asunto de, pues vamos a leer, ¿no? Porque nos hace falta lectura, pero lo curioso fue la manera de decir que teníamos que leer. Independientemente del chasquillo y de la broma, la burla, porque somos mexicanos, eso no lo podemos negar. Creo que sí nos hace falta lectura, amigo, ¿no? Entonces, este día, el día de hoy, pensaste muy bien en el programa, en el nombre. Llévanos de paseo. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieres partir el pastel? Por la definición, amigo. Venga. ¿Qué entendemos por literatura? Literatura es el arte vuelto palabra. Hay diferentes manifestaciones del arte que van desde el cine, la danza, por ejemplo, la ópera, el teatro, la pintura o la escultura. Pero cuando pensamos en el arte, la belleza vuelta palabra, en su nivel más grande, esa es la literatura. Por eso es que tenemos que acercarnos a ella como una forma de conocimiento, pero también para encontrar belleza, para mejorar. Y yo me quedo con una frase de Jorge Luis Borges, ese gran escritor argentino, que dijo alguna vez, somos los libros que nos han hecho mejores. Yo me llevo esa frase comúnmente y recuerdo a Borges porque Borges en los últimos años de su vida, él era un lector ávido, leía no solo en español, leía en francés, leía en alemán, leía en latín y hablaba muy bien estas lenguas, pero tuvo una desgracia en su vida. En los últimos años de su existencia, quedó ciego. Imaginen para ustedes, para un gran lector, no poder leer, era una de las mayores desgracias, pero tuvo a una madre que lo acompañó los últimos años de su vida, leyéndole lo que él le pedía. De allí que yo entiendo ese amor por los libros, amor por el conocimiento, por la literatura, porque lo he vivido. He sentido la pasión que embarga el recorrer una historia, el ser seducido por las palabras, por las emociones, viajar a lugares fantásticos sin siquiera salir uno de la habitación y de pronto perderse por horas y darse cuenta que sigue en la misma posición leyendo. Ese es el viaje literario, es la maravilla de la literatura. Por eso es que, como bien decías, amigo, es esencial leer para poder mejorar en muchos aspectos, pero es un punto de partida que más allá de lo que hagamos nosotros, porque puede que tengamos estudios o no, la lectura nos hace mejores, la lectura nos acerca a otras formas de vida. Y si tenemos estudios, aun cuando no seamos literatos, la literatura nos acerca para ser más sensibles, para ser más humanos y muchas otras ventajas de las que quisiera hablar más adelante, amigo. Así es, sí, es muy cierto. Fíjate que ahora que mencionas la parte de que te traslada, te lleva a otros lugares, yo creo que todos en algún momento tuvimos esas lecturas desde nuestra educación básica, ¿no? Independientemente, como dices tú, si tuvimos o no la oportunidad de continuar. Creo que tuvimos esa fortuna de estar en esas aulas, en donde, por ahí recuerdo una anécdota tuya de la Ilíada, ¿no? Esos temas y esas literaturas que nos dejaban desde la primaria, secundaria. En primaria a lo mejor fueran los textos, los libros de texto, ¿no? Pero en secundaria, ¿qué tal nos iba ahí, amigo? Mira, yo antes de la secundaria trataba de hacer memoria de dónde viene mi gusto por la literatura. Y recuerdo a mi papá contándonos. Mi papá es campesino, él venía de Michoacán, pero es un excelente contador de historias, amigo. Y en los inicios de la humanidad tenemos que la literatura fue oral, es decir, se contaban estas narraciones de uno a otro. Mi papá es una persona que te sientas y empieza a hablar y te empieza a envolver con las palabras, te empieza a narrar, te empieza a seducir. Y esos fueron mis primeros acercamientos a la literatura oral. La siguiente fue mi hermana Martina, que un día entre 6 y 7 años yo estaba haciendo memoria, me llevó al centro y allá me dijo en una librería ambulante, escoge el libro que quieras. Y a mí me gustó uno que tenía un flautista que llevaba detrás unas ratas. El flautista de Hamelin se llama. La verdad es que fue impresionante esa metáfora que después nos la cuentan los hermanos Grimm, de cómo un flautista ayuda a una población a sacar a unas ratas que estaban infestando el lugar. Y de pronto le prometen pagarle, de pronto no le pagan. Sí. Y entonces él, en venganza, toca la flauta y se lleva a todos los niños del pueblo hasta que le paguen. Y esta es una metáfora maravillosa. La verdad es que esos fueron mis primeros acercamientos. Después vino la secundaria y ahí vino mi primer trauma con la literatura, que sé que probablemente les haya pasado a varios de los que nos están escuchando. Nos dejaron leer en pleno
segundo de secundaria, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy Así entiendo es. que es una obra maravillosa, que es un poema muy acabado, Totalmente, un clásico de todos los tiempos, pero para totalmente. un niño de segundo de secundaria lo que hicieron fue acabar con mis iniciativas de leer, de entender algo, porque es importante Claro, entender lo que estás leyendo, y que se empieza a parecer aburrido, y si lo asocias con aburrido, pues ya no es tan placentero como debe de ser el acto claro. de la lectura y de la literatura. De allí que ese trauma inicial lo acabo de solventar, ya voy muy avanzado en la Divina Comedia, releyéndolo con nuevos ojos, que eso es importante. Acuérdense, Ajá, no solo leer, sino releer unos años después. eso. Se dice, por ejemplo, que el Quijote hay que leerlo en varias etapas de tu vida, pero sobre Sí, todo no en la infancia, ¿eh? El Quijote yo diría que no, en la juventud, luego en edad adulta, en edad mayor. Uno no se puede así morir es. sin leer el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es Y correcto. recuerdo también en mi casa, amigo, recuerdo que mi papá nos mandó a hacer, perdón, no mandó a hacer, él lo hizo con sus propias manos, Ajá, un librero ok, que se lo pidió mi hermano mayor. Mi hermano tenía ya muchos libros, él estudiaba en ciencias políticas. ok. Él siempre fue el ñoño de la familia y si me está oyendo, sabrá que es verdad, no es cierto. Ah, ¿no Porque eras te quiero tú? mucho. No, él es el ñoño de la familia, es él, porque es el mayor y es el que primero que llegó a la universidad. Ah, ok. Yo fui el rebelde, la verdad es que yo fui el rebelde. Y Y entonces, mira qué tan rebelde, ¿eh? y mira que soy rebelde, mi hermano Ajá, tenía muchos libros y ahora sé, para los que nos están oyendo, que van a ser futuros padres o ya son padres, claro. acérquenle los libros a sus hijos, déjenselos allí, como le dejan el dinero bajo la almohada cuando les dicen del ratón, sin que se den cuenta, Exacto. no les digan, tienes que leer esto, no les digan, lo peor que puede hacer uno ahora, lo sé con la programación neurolingüística, es decir, tienes que leer, debes leer, no, déjenle los libros, así como pueden dejar cualquier otra cosa, porque al final es una cosa, un libro es una cosa. Exacto. Ellos empezarán por curiosidad a verlos. Yo empecé por curiosidad. Algunos me los recomendó mi hermano, pero otros me llamaron la atención por las pastas, por ejemplo. Y ahí leí La Guerra de Así los es. Mundos de H.G. Wells, una obra de Ok, ciencia ficción maravillosa. Leí La Metamorfosis de Franz Kafka sin que nadie ok. me dijera y me sedujo. Y leí también el... Ay, se me fue el nombre de la novela. Déjenme ver si recuerdo. No, leí los cuentos de Grimm, que esos eran de mis hermanos Juan Manuel y Chabelo, que iban en la secundaria ya. Ok, Y leí a los cuentos de Horacio Quiroga, que son maravillosos. Si quieren ya, iniciar a sus sobrinos, a sus hijos, con claro. cuentos de Grimm, cuentos de Horacio Quiroga, Los uno cuentos de acaba, Grimm. son buenísimos. Sí, sí, Las sí, fábulas, cómo no. amigo. También Las recuerdo que fábulas. encontré un libro de fábulas y me gustó mucho. Yo diría que Así esos es. son mis acercamientos antes de llegar a la universidad. Ok, Algunos accidentados como este de la secundaria que me dejaron traumado por mucho tiempo, sí. pero otros sí me hacen ver que era muy necesario ese camino y que después me dio mucho placer en la vida. ¿Y quién nos recordará algún maestro o una maestra de la secundaria, no? O de No la digas nombre, prepa, amigo. los que tuvimos la oportunidad, o los que estuvimos por ahí dando lata? ¿Quién nos acordará de alguna buena maestra en el sentido literario, en el sentido educativo, ¿no? Que nos enseñó y nos aportó ese conocimiento con esa gran virtud. Y pues sí, por ahí nos faltaba alguna maestra bastante linda, ¿no? Y uno en secundaria que ya empieza uno a tener ese gusto tan bonito, ¿verdad? Entonces, creo que es bien importante reconocerles hoy en día más a los maestros su esfuerzo, para los que son dedicados, para los que en verdad son maestros y se dedican con pasión a esto, un reconocimiento muy, muy importante y muy fuerte para ellos porque la van a tener complicada. Si de por sí estaba difícil, estaba un poco complicado, hoy en línea, con personas que difícilmente llegan a tener los recursos o que tienen limitantes, ¿no? Creo que va a haber un reto muy importante para la parte pedagógica, pero si queremos y si tienen ese amor, yo creo que pueden hacer muchas cosas, sí, podemos hacer muchas cosas importantes entre todos como comunidad. Hablaste algo de tu papá, que tengo el honor, el privilegio de conocerlo. Para los que no sepan, este señor y yo nos conocemos desde la secundaria. Entonces, ¿Iban juntos, vivimos, amigo? ¿mandé? ¿Iban juntos a la secundaria? Tú y yo. No, pensé que Tú y yo, ligabas. eso. Entonces, nos conocemos de la secundaria y traemos pues toda esa amistad y conozco a su familia, conoce a la mía. Y fíjate que ahorita, ya sabes que aquí hablamos de todo, así que no se preocupen, se van a ir enterando de los chismes poco a poco. Recuerdo que tu papá trabajaba en la extinta Ruta 100. Así es.
y que vino un problema político y se hizo el rollo. Y él dice, amigos, él dice que él no es, que él es el rebelde, ¿no? Que a él le tocó ser el rebelde. Bueno, déjenme comentarles que cuando el asunto de la ruta 100, también le gustó andar en la protesta del asunto de cuando hubo oportunidad, que anduvimos en el CCH. Entonces, ha sido muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy importante su trayectoria en el sentido educativo, pero también social. Entonces, él vivió muy de cerca el asunto de la Ruta 100 y todo lo que se vivió dentro de todo este conflicto. Y bueno, pues hoy en día sabemos que está en el limbo, está como muy olvidado, ¿no, amigo? Así es, amigo. Pues en realidad uno va encontrando los caminos que determinan su formación cuando nos dedicamos a estudiar, pero lo que sí yo encontré el camino de la literatura, aun cuando no tiene que ver con mi carrera, porque algunos podrían pensar, ¿por qué no estudias mejor? ¿Por qué no te pones a leer un libro sobre política, sobre Uh -huh, economía, algo que uh tiene que ver -huh. más con A tu eso carrera? iba. Uh Yo -huh. lo que contestaría en realidad es que la literatura, entre otros elementos de formación, me han servido para ser más humano, para ser Uh más -huh. cercano a la gente, para ser más creativo, para tener más imaginación, Es para ser correcto. más libre, amigo. Es Eso hace un correcto. rato se me olvidó decirlo en la definición, pero yo por literatura entiendo un ejercicio de libertad. Y lo vi, déjenme contarles una anécdota de mi primer experiencia frente a escritores y en una tertulia literaria en particular, así se llama este programa, Tertulia del Saber, pero era una Así es. tertulia literaria. Yo vivía en Iztapalapa, en aquel momento todavía Los Ángeles Azules no lo hacían famoso, déjenme decirles, Sí. pero me gustaba mucho ya en la universidad salir a varias conferencias y había una a las 9 de la noche, imagínense, ya era una velada, y desde Iztapalapa hasta San Ángel, hasta Plaza Loreto, yo me hacía 2 horas. Obviamente no me llevaba Jaime en la limusina, porque no había Jaime. Me tenía que ir en transporte público, en el metro, en Claro. el camión, y hacía 2 horas de traslado. Llegué muy puntual, de hecho llegué unos minutos antes, cuarto para las 9. Nos metieron al Museo Soumaya, que en ese momento solo existía ese Soumaya, en Plaza Loreto. Y fue maravilloso, ya estaba cerrado el museo para la gente, pero solo para los que entramos a la velada, pasar entre las esculturas y las pinturas de muchos artistas famosos y que fuéramos un grupo de 15, 20 personas. Yo hasta donde recuerdo era el más joven, era estudiante universitario, y nos sentaron en unos sillones muy cómodos. Todo era elegancia, la verdad es que todo era elegancia, me sedujo mucho eso. Pero Okay. lo otro que me sedujo fue el desenfado con el que llegaba allí la gente. Gente vestida sin que tuviera que llevar corbata, smoking, sin que se fijara en el protocolo y en las buenas formas que se deben guardar en otros momentos. Pero allí no, el ejercicio de libertad era que ibas como querías. Empecé a ver que el mundo de la literatura en buena medida tiene que ver con esa libertad y la apariencia no importa tanto. De hecho, la gente que estudia la carrera en filosofía y letras, uno de nuestros arquetipos en la Uh universidad, -huh. va de jeans, playera, camiseta, en fin, eso me gusta, en realidad me gusta eso porque de pronto el arte, perdón, el ejercicio de la literatura es poder sentarse en el piso o en el pasto y ponerte a leer, Exacto. sin necesidad de pensar se me va a arrugar el traje o alguna cuestión así que tenga que ver con las buenas formas. Correcto. Esa velada me dejó muy marcado porque se presentaba un escritor guatemalteco que ya estaba naturalizado mexicano, Augusto Monterroso. Fueron los últimos Okay. años que vivió Augusto Monterroso en nuestro país y la verdad es que esa velada me dejó marcado porque yo solo escuchaba, yo no conocía a nadie, no interactué con nadie, eran personas mayores y oía de qué hablaban. Hablaban de literatura, hablaban de que uno de ellos era traductor, otro era directivo, pero todos estaban muy felices, estaban muy contentos, muy desenfadados. Ese Claro. ambiente también me gustó, amigo. Me gusta el ser desenfadado. En mi vida profesional soy serio porque debo guardar las formas para los que me conocen en términos generales, pero en mi vida personal y la literatura lo que me ha enseñado en buena medida es a dejar las formas, al poder romper todo, al ser transgresor. Tú hace un rato hablabas de la rebeldía, decíamos la rebeldía, la transgresión. Eso también es la literatura, romper cánones, romper todas las limitantes, protestar incluso. Y eso también tiene la esencia de David García Contreras, amigo. Exacto, sí, esa es la parte importante. El saber te conlleva a conocer y el conocimiento te lleva a exigir y a tener la obligación de exigir y de tener tus propios derechos. Fíjate que yo comentaba la parte política que tuviste que vivir. En mi caso fue muy diferente. Tú conoces parte de mi vida.
Y pues a mí la situación fue un poco más difícil. Yo ya en mi literatura real fue ya entrado en años, ya después de haber pasado un poco por la universidad, digo, la secundaria, por el CCH, y ya un poquito más grande, mis libros que me empezaron a, a, a meterme en la literatura fue el de Juan Salvador Gaviota por Richard Bach. El poder está dentro de ti, que me mandaste apenas, que está muy bueno. Lo confieso, lo acabo de leer. Y obviamente la parte de ilusiones, el libro de ilusiones, que no sé si lo leíste, por ahí también te lo recomendé en algún momento. La verdad es que son muy buenos, muy recomendables, porque son muy ligeros. A mí, para poder entrar en la literatura, me llamaba la atención que fuera ligera y entendible, que no tuviéramos todo ese tipo de adornos, de palabras muy rebuscadas, muy propias, sino que fuera ligera, y que además te fuera llevando sobre, como dijiste al principio, sobre ese viaje en la misma literatura. Y estos libros son geniales, se los recomiendo igual para los chavos de secundaria que están en un momento muy hiperactivo. Lo pueden comprar, son libros muy pequeños y muy fáciles de leer. Y uno más que también me gustó fue El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo has leído. No, amigo. Está muy bueno. Habla un poco de relaciones personales, un poquito de la pareja. Lo recomiendo ampliamente. La verdad es que vale la pena tenerlos en la biblioteca familiar. Y de ahí, ¿qué podríamos hablar? Te lleva a la parte económica, política, social, y la literatura también te lleva al espiritualismo, ¿no? A buscarte dentro de ti mismo un reflejo de cómo eres, cómo quieres ser y qué personaje literario a lo mejor en algún momento quieres reflejar. A mí me gusta mucho ese tema cuando entramos al punto de, del espiritualismo, ¿no? ¿Cómo lo conllevas hoy en día? ¿Qué comentas al respecto de eso? Sí, amigo, tú decías la primera de tus ideas, que es algo que nos pasó mucho a quienes nos iniciábamos en el arte. En un primer momento que nos mandaban en la secundaria otra vez, no sé por qué en la secundaria nos traumaron tanto. No, la verdad es que fueron momentos maravillosos. Ahí uno va descubriendo la vida, ya les contaremos en otra de los amores, Programas. los desamores. Así es. Ese será otro programa. Pero yo recuerdo que nos mandaron a algunos museos, amigo, y nos mandaban y nos decían, anoten el nombre de varias obras de arte. Nosotros llegábamos, anotábamos el nombre, la fecha, corríamos a lo que nos dijeron y nos íbamos al al bosque de Chapultepec el resto del tiempo. Es decir, no entendíamos bien por qué nos mandaban allí, no entendíamos el arte, no entender, eso es algo fundamental. Tenemos que comprender, para que algo nos guste, para que algo nos seduzca, tiene que haber esa comunicación, esa conexión. Y entre nosotros, y muchas veces los maestros no encuentran esa forma de dárselas a los alumnos. Yo lo que les diría con esta forma iniciática de acercamiento al arte, amigo, en general, la literatura es una parte del arte, es acérquense a lo que más entiendan, a lo que les parezca más sencillo. Y de allí van escalando en la medida en que ustedes vayan avanzando en la percepción, en la sensibilidad, porque se necesita una sensibilidad. Se necesita tener sensibilidad para captar el mensaje. Y lo otro es que no todo tenemos que entenderlo, ya eso ya lo entenderán después ustedes, sino con que lo sintamos, con eso es suficiente. No es que tengas que comprender una pintura de Picasso que puede parecer informe, que no tiene ninguna forma, pero si te transmiten algo los colores y el volumen, ya cumplió su función. De hecho, nos pasa con las personas que nos gustan. Te gusta una persona y no dices, a ver, desde el punto de vista intelectual me gusta, normalmente no dices eso. Hay algo que te emociona, que te seduce, que te llena el estómago de mariposas, decimos, por ejemplo, en términos coloquiales. Sí, es decir, lo que dice mi amigo Sergio es muy cierto. Acérquense o acerquen a los pequeños, a los que estén con ustedes, sobrinos, hijos, a la literatura, pero con algunos mensajes elementales. Por ejemplo, algunas de estas lecturas que él decía son muy transparentes. Yo le sumaría, por ejemplo, autores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, con algunos cuentos o novelas que son muy transparentes, son muy profundos, y por algo llegaron a buena parte del mundo con el llamado boom de la literatura latinoamericana, que fue que el mundo volteara a ver a Latinoamérica, y estos dos autores son excelentes en ese sentido. Juan Rulfo, por ejemplo, tiene cuentos en México maravillosos que son muy transparentes. Es decir,
Aquí la persona mayor serviría, o la persona que va aleccionando, serviría como vínculo para ir iniciando a los demás. Y si uno mismo lo va haciendo, no se frustren si encuentran una obra que compraron en la librería, que no la entienden tanto. Más bien vayan viendo por dónde podrían empezar con algunas de estas recomendaciones. Exacto. Y después van escalando. Cuando lleguen al Exacto. Ulises de James Joyce, muy pocas personas han terminado, entonces, o al Don Quijote de la Mancha, entonces sí, ya están en otros niveles de la literatura. Pero esa es una muy buena recomendación. Acercarse con relación a lo que entendemos. Ahora, con relación a la segunda parte, decía mi amigo, la literatura te permite ser muy empático, te permite vivir los personajes, recrearlos en tu mente, sentirlos, vivir experiencias morales del bien y del mal y tomar decisiones. Algo que algunos pensarían es que la literatura es fantasía exclusivamente. Es fantasía, pero tú la haces para contigo, tú la llevas a tu vida y tú tomas lo que consideras valioso. Y a ti te va marcando un Frankenstein, por ejemplo, te va marcando un Drácula, te va marcando un Don Quijote de la Mancha, decíamos hace un rato, o un Cyrano de Bergerac, por ejemplo, Julio Verne. Te van marcando sus personajes, te va marcando él y te van haciendo la persona que eres. Te van enseñando también. Por eso es que es muy aleccionadora cómo depende de lo que leamos y qué nos interesa es lo que vamos manteniendo. Y ahí vamos en esa trayectoria siguiendo. Te permite la parte de la espiritualidad, sin duda alguna. La parte de acercamiento a otros países, a otras culturas, es maravilloso. Por ejemplo, yo he encontrado como parte de mi formación como internacionalista, este libro es de Chinua Achebe, un escritor africano, que es uno de los más célebres, que no se ven tanto escritores africanos en nuestro continente, pero acercarse a un continente que ha sufrido tanto, que ha sido vejado en la historia, que su población ha sido ignorada, es una de las más grandes maravillas a través de la literatura. Porque aquí ustedes pueden sufrir con el niño que va creciendo en el campo, y va teniendo muy poco que comer en un pueblo alejado de África, por ejemplo. Van viendo sus carencias, sus formas de hablar. Eso es la recreación y la carga tan importante que tiene la literatura. El que te emociona, te conmueve. Yo he llorado con algún cuento, alguna novela. Me ha conmovido por días, me ha impactado. He sentido terror con los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Claro. Hay uno maravilloso que les recomiendo, el de Enterrado Vivo se llama. Okay. Imagínense despertar y estar enterrado vivo. Ese cuento lo narra. Claro. Y empiezan ustedes a vivir, y si a mí me pasara, empiezas a recrear con la persona que está narrando qué se sentiría estar enterrado vivo. Exacto. ¿Te acuerdas? En algún momento, por ahí alguien nos dice que no nos escucha todavía. Yo creo que debe ser de configuración de su máquina, pero yo creo que lo pueden arreglar ahí mismo. También les recordamos que estamos en Zoom. Como esto es un piloto, estamos sacando el programa. Tenemos 40 minutos para la reunión. Terminando me decía David que podíamos empezar inmediatamente con otra sesión, David. Sí. Pero okay. ahorita acaba de decir que ya se renovó, si no mal vi. Exacto, está por ahí. Si se corta, vuelven a entrar, por favor, aquí los esperamos. Es correcto. Entonces, si escuchan por ahí que para continuar deposito otra moneda, es precisamente por Deposítenla. eso. O que el teléfono está fuera del área de servicio, no se preocupen, vuelvan a marcar y nos volvemos a conectar todos en cuanto nos cierre la sesión Zoom, ¿no? Nosotros como Chente, amigo. Mientras sigan presentes, nosotros seguimos no cantando, pero sí hablando. Sí, nosotros como Vicente Fernández, casi. Mientras estén conectados, aquí estamos. Berenice, saludos. Me dice que no nos escucha. Atenas dice que no nos escucha. Gloria dice que no nos escucha. Pero por ahí veo, no sé, a Rocío, a Berenice. Rocío dice que sí. Saludos a todos ellos que se conectaron. Ya conectó su audio, Berenice. Ya conectó su audio. Ya nos dice que conectó su audio. Ok, Ruth, saludos. Carlos Pliego, un saludo, un abrazo. María Méndez. Atenas Melchor dice, buenas tardes, no escucho. María Méndez, saludos. Súper, gracias. Carlos Pliego dice, ya se escucha. Dice Ruth, no oía, ya escucho mejor. Atenas, no escucha. Saludos a todos. Mayela García. No dice nada. No dice nada. David Contreras, saludos. Saludos, amigo. Armanda Colín, Carlos Pliego, Hugo Izquierdo, Itzel García, Josefina, Mia Dali Ramírez, Mayela Maidali, García. Amigo Maidali, me va a echar bronca Maidali Oye, Ramírez. ya ves, no les bien.
Rocío Méndez, Ruth Martínez. Saludos a Moto G4. Saludos, un abrazo. Y fíjate que sí, tienes toda la razón. Yo después de pasar con esta literatura muy, muy sencilla, muy, muy fácil de comprender, ya poco a poco estos libros me fueron metiendo a la idea de ser la tranquilidad con uno mismo, ¿no? Hablabas tú un poquito y hablamos al principio de la religión. A veces estamos acostumbrados a que lo que nos dicen, nos imponen, eso tiene que ser y tienes que irte por ese camino, ¿no? Yo respeto, yo no tengo ningún problema. Simplemente sí comento. Yo busco respuestas y busco hacer preguntas. Y esto me llevó a leer libros de Connie Méndez, lo que fue metafísica. Y de ahí me fui metiendo y llegué a la parte de lo que fue las vibraciones, de lo que fue El Secreto, no sé si has escuchado de él, y la frecuencia del libro que es de Penny Pierce, El poder de la vibración personal. ¿Cómo generamos vibraciones? Ustedes recordarán que en nuestros tiempos, para esta generación de nosotros, nos decían, qué buena onda, qué buena vibra, ¿no? Y buena vibra para todos. Esto tiene mucho que ver en la relación personal, porque sí es cierto, una buena vibra se transmite y se contagia, igual como la mala vibra. Entonces, eso es bien importante. Hola, Ruth, saludos a Mayela, nos están saludando por el chat. Muchísimas gracias. Saludos, Ya saludos. tiene su 10. Muchas gracias por seguirnos, ya tiene su 10. No. Y es bien importante conocer ese contexto, porque nos adentra más a un conocimiento de nosotros mismos, el ser y el yo. Tú mencionabas en alguna entrevista que tuviste el aquí y el ahora. Entonces es muy, muy importante conocerlo. Los invito a que busquen este tipo de libros. Hay una página de internet que en un momento comparto la página y está muy buena. Está muy, muy buena porque te ofrece siete libros de metafísica, los mejores en el momento, inclusive pone 2020, que puede que son recomendados. Por ejemplo, Aristóteles, ese es el que empieza con literatura y se va a la metafísica. ¿Sabías eso, amigo? Sí, amigo, tiene un libro de metafísica. Y es importante, fíjate, porque a veces creemos que por ser grandes personajes de la historia, no conocieron, no vieron, no tenían ese conocimiento. Y fueron personas como nosotros, ¿no? Como hoy en día nosotros en el programa pues vamos a comenzar diversas etapas y vamos a empezar a hablar de humano a humano, ¿no? Vamos a quitar los tabús, los títulos nobiliarios, nos vamos a quedar en el humano a humano, saber cómo estamos contextualizando con nosotros mismos. Pues, no sé, amigo, tú cuéntanos, estamos por casi terminar el tiempo, vamos 35 minutos para poder continuar en el tema. Sí, amigo. Sí, hablábamos acerca de que la literatura está dentro de la parte de las artes, no olvidemos eso. Y las artes, están las ciencias por un lado, que nos han dado tantas cosas, tanta comodidad, por ejemplo, pero también están las humanidades, que justo es de esta parte de la que hablabas tú, que exaltan este lado que tenemos humano, con lo mejor de sí de lo humano, pero también está la parte de las artes que permiten iluminar la vida de las personas, permiten complementarla y les permite a las personas encontrar belleza. Una de las cosas que nos diferencia con la inteligencia artificial, y les recomiendo, por cierto, mucho el libro de Yo, Robot, de Asimov, y la literatura de ciencia ficción que habla sobre lo que no ha ocurrido, algunas cosas sí ya ocurrieron de la ciencia ficción que se escribió hace 40, 50 años, claro, pero de lo que podía ser el futuro. Y lo que no compartimos con la inteligencia artificial, con un robot, por ejemplo, es la parte que los seres humanos tenemos emociones y sentimientos. Y el arte nos permite apreciar la belleza, nos permite ver en los colores de una pintura, en las formas de una escultura, o en los movimientos de la danza, por ejemplo, de la fotografía o del cine, de la propia literatura, nos permite encontrarnos a nosotros mismos como humanos, reconocernos, vivir vidas que no nos va a tocar vivir, porque imaginen ustedes, una de las novelas que más recomiendo es
País de las Sombras Largas, de Hans Rosch. En el País de las Sombras Largas es una historia de una familia que vive en el Ártico, la zona de las zonas más frías del planeta. Y uno podría pensar, ¿cómo podría hacerse una novela inspirada en el Ártico? Pues es una especie de 100 años de soledad, la historia de varias generaciones. Hay hasta una segunda parte, donde van narrando la historia del padre, la madre, y cómo van conformando a sus hijos, qué viven, cómo viven, qué piensan, en qué creen, las tragedias que les toca en el día a día. Y se entretejen unas historias maravillosas. De allí a ir a la selva con Horacio Quiroga, decíamos hace un rato, o Rudyard Kipling, a vivir en la selva, sentir ese calor sofocante, a los animales, los mosquitos que están picando en derredor, ir caminando entre la maleza y saber que te puede saltar una fiera junto a ti. Y eso te lo permite también los cuentos de Quiroga o de Kipling, decíamos hace un rato. O viajar a Japón, a lejano Japón, con Yukio Mishima, un autor también clásico de la posguerra en Japón y que te habla de la forma de percibir la homosexualidad en el Japón de la posguerra. Y te hace, sin que tú seas homosexual, te hace comprender Exacto. cómo una persona la vivió en una sociedad como esa. Te hace reflexionar, te hace sentir. Así es. Te hace compadecerte. Y eso es Sí, ser humano, eso sí, es un sí, ser sí. humano, amigo. Eso es lo que tú decías. Es correcto. Y la literatura nos lleva por todos esos pasajes. Fíjate, yo durante el transcurso de mi vida, hoy en día escucho a los padres de familia que dicen, es que no sé qué poner a leer a mi hijo, no sé cómo ponerlo, entretenerlo, calmarlo. Yo tuve la fortuna de tener 2 niñas y tuvimos que trabajar, me parece que tuvimos que estar trabajando. Y me acuerdo que yo no tenía todo ese acervo cultural de decir, pues desde tal edad le toca esto, le toca aquello, puede leer aquí. Antes de preguntarte, porque recordarás que te pregunté qué me recomendabas para darles a ellos, me creerás que las puse a leer El Milagro Japonés y estaban en primaria. Entonces, no fue el hecho, a lo mejor fue muy drástico de mi parte, pero no fue el hecho de que leyeran esa literatura, la aprendieran y la comprendieran, sino era la disciplina de leer y cumplir con el requisito de la lectura. O sea, fue comenzar, a lo mejor no fue el mejor libro, ¿no? Hubiese sido uno de fábulas, uno de niños, ¿no? Pero ya sabes, el papá menso que no sabía qué poner a hacer y teniendo niños inquietos, fue lo primero que le llegó. Entonces, estamos como a 10 segundos de que a lo mejor se corte, los invitamos a que regresen, se va a poner mejor. Y les comento cómo fue que fueron ellas introduciéndose a la literatura sin tener esos libros tan llenos de dibujos, de historias, de animales, de fábulas, ¿no? Y hoy en día platicamos del tema de el milagro japonés, con toda la cultura que ya tienen, entienden perfectamente cómo sufrió un pueblo, cómo fue devastado, cómo sufrió, aparte de la guerra y todo lo demás, cómo sufrió económicamente, culturalmente, socialmente, pero cómo se levantó, cómo llegó, cómo logró y cuál fue la disciplina que siguieron adelante para hacer lo que hoy es una potencia a nivel mundial y que pues está en la historia. O sea, realmente no lo estamos inventando, no estamos creando ni el hilo negro ni mucho menos. Fue un esfuerzo de un país completo para lograr lo que hizo. Habrá, como tú lo sabes, sus momentos oscuros, ¿no? Sus momentos que cada quien vieron, pero al final del día se logró. Entonces, y lo que tú mencionas es bien importante, cómo entender, por ejemplo, personas de nuestra edad, a lo mejor yo soy uno, me considero uno de esos, que de repente hablar con mis hijas de la homosexualidad era un tabú, era un problema, porque ellas tenían un concepto y yo tenía otro. Pero al final del día no era el hecho del repudio o del rechazo, sino era solamente el punto de vista que no compaginaba con los chicos de hoy y con personas de mi edad o más grandes. Cuando ya rompimos ese esquema, nos sentamos y lo platicamos ampliamente, créeme, llegamos a un acuerdo súper excelente. Yo tengo amigos y amigas, que bien lo mencionas hace rato, pues están en ese entorno, están viviendo esa situación. Y no tengo ningún problema con ellos, no tengo ningún problema, somos amigos, vienen, me piden algún apoyo, platicamos, no pasa nada en absoluto.
pero algo que sí les he dicho a ellas es el respeto. Siempre, aunque seas hombre, hetero, y con una mujer, pues debe haber un respeto. No puedes llegar y, ¿no? Siempre tiene que haber esa coherencia y ese respeto. Entonces, creo que nos entendimos perfectamente bien y es importante que la literatura te ahorre estos caminos, ¿no? Y te Así ahorre es. pasar por todo esto y una literatura tan simple y tan rica te ayuda a entenderlo sin ningún problema. Así es, amigo. De hecho, si me permites, ¿Sí? acabo de encontrar esto en casa de mis papás, que es A donde ver. tenía mi literatura original. El Ajá. Decameron de Giovanni Boccaccio. El Decameron, Giovanni Boccaccio. Son Ok. 100 cuentos escritos en la Edad Media ¿Mm? por alguien que para su tiempo era un adelantado. Ok. Él empieza a escribir libros que tienen que ver con erotismo y con la transgresión de un momento histórico que estaba muy marcado por la religión, una religión que era muy cerrada, muy cuadrada en muchos aspectos. Entonces, Boccaccio lo que hace es presentarnos historias muy alegóricas, muy pícaras, de parejas que burlan la moral de la sociedad, de infidelidades, un adelantado para su tiempo, de censuras, porque por supuesto fue un libro prohibido por la iglesia, pero ahí está Claro, un momento de la historia y además un reflejo de cómo vivían en ese momento, por supuesto. Nos claro. acercamos a la Europa de aquellos tiempos. Tengo por Sí. acá también un libro de Salman Rushdie. Ok. Salman Rushdie fue un autor censurado porque escribió una novela llamada Los versos Ok. satánicos. Y en los versos satánicos lo que hace es escribir una historia que puede ser transgresora para los musulmanes. Ok. Para algunos musulmanes decían que ridiculizaba a Mahoma. Ok. De allí que los propios autoridades musulmanas lanzan una censura pública y una sentencia de muerte y ofrecen una recompensa para quien mate a Salman Rushdie, para Ok. quien mate a ese transgresor. De allí, él alcanza gran notoriedad por ese libro, pero justo en esta obra que se llama Memorias, cuenta lo que tuvo que vivir perseguido por esos musulmanes que querían matarlo por la intolerancia que existía en torno a su obra. Esa es, por ejemplo, otra reflexión. Y otra reflexión, la última que quiero hacerles al respecto, es de Roberto Bolaño, un escritor chileno que vivió en México mucho tiempo, en esta obra 2666, que es una obra monumental porque nada más y nada menos tiene más de 1000 páginas, 1100 páginas, pero en 2666 recrea la historia de un escritor, la historia de un profesor, pero sobre todo resalta la historia de las muertas de Juárez. Ok. Un momento en la historia de México que nos conmovió. Tú hace un rato hablabas de esta libertad, del respeto, y justo un tiempo que estamos viviendo en donde los feminicidios se han incrementado. Ciudad Juárez fue el primer lugar que llamó la atención en el mundo en buena medida por lo que se estaba cometiendo allí. Claro. Y lo documenta desde el punto de vista de la literatura, les van trazando historias que lo que hacen es exaltar un problema, pero con la belleza de la palabra escrita, con la belleza del Claro. arte. Claro. No, y son literaturas que en verdad tendremos que darnos la oportunidad de leerlas. Para todo aquel que llame en menos de 10 minutos, le va a regalar un libro, mi amigo. De todos los que nos enseñó. Y yo, No. Bueno, muchos existen ya en PDF. Hoy en día la claro, tendencia es descarga de PDF, ¿no? A lo mejor sí. los que estamos ya viejitos nos acostumbramos al libro, ¿no? Dice Rocío que ya quiere uno en menos de 10 Se los minutos. puedo vender, no hay problema. Entonces, Ya 10 minutos. créanme que sí es importante ver la manera de llegar a esa literatura porque nos enriquece como personas. En una plática muchas veces este programa también va o está siendo porque Carlos Pliego te va a marcar para el libro. Sí, es lo que dice. Entonces, este programa lo que quiere es cambiar. Hoy en día los jóvenes, yo los admiro, los felicito porque traen una chispa, están súper motivados, tienen una comunicación tremenda. Hoy en día no falta esa comunicación, tienen celular, WhatsApp, Facebook, Twitter, bla, 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 bla. Tienen un montón de comunicación para hacerla y no se comunican. Es increíble la paradoja, ¿no? Tienen hoy en día todo. Nosotros hacíamos un chismógrafo, ¿te acuerdas?
Era el Claro. cuaderno, Cuéntales, ¿no? pero diles qué es, porque está Bueno, Itzel García que no sabe qué es un chismógrafo. bueno, por ejemplo, el chismógrafo era nuestro cuaderno, él escribe haciendo un gol ahorita, en donde poníamos en diferentes hojas, diferentes preguntas. No sé si algún día llegaron a ver el de Basta, digo, sí, el juego de Basta. Era algo similar, pero en hojas completas. Entonces ponías, ¿quién te gusta en el salón? Entonces ¿Quién abajo te ponías gusta tu de la nombre escuela? y bueno, ¿quién te gusta de la escuela, no? O quién te cae gordo del salón, ¿no? Y ponías abajo el nombre y el texto y empezabas a escribir. Ese era nuestro chismógrafo, lo que hoy es Facebook o Twitter, Sí, ¿no? Entonces, hoy de verdad, los jóvenes tienen toda esa tecnología y canales de YouTube, ya todo el mundo quiere ser, que uno dicen, youtubero, ¿no? Algo así, o sí, facebookero sí. y cosas por el estilo. Pero fíjate que he visto los programas, porque me he metido a ver, tenemos adolescentes jóvenes en casa, y está lleno de groserías, güey. Sí, güey, ¿No? sí, sí, Entonces, sí me he dado cuenta, güey. en mis tiempos, decir, chale, no manches. Y güey, no, era una cachetadón de tu papá o de tu mamá en los hijos, te sacaba el diente delantero y te desangraba inmediatamente, ¿no? Pero hoy se avientan ya las grandes, o sea, ya no son, güey, no manches. O sea, ya se avientan las de la M, las de la B, las de La todas las que Z. tienen, las de las... Y en inglés, amigo, ¿no? Además porque son en inglés ahora ya. Ah, sí, muchos ahora ya saben eso. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? El Instagram, por ahí menciona José Alfredo, fíjate, todavía para él fue antes el Instagram. O sea, no está tan viejo como nosotros, está bastante joven ya. ¿No? Entonces, queremos evitar eso. Queremos hacer la charla. Ustedes pueden preguntar en el chat lo que necesiten, lo que quieran, un chisme, una plática, un cotorreo, con Recomendar todo algún libro gusto. o alguna cuestión así Es también. correcto, Ujú. con un porqué, un motivo, una anécdota de su lectura, de su literatura, algún pasaje que vivieron con algún maestro, ¿no? Exacto. Literario. Sí. Sí, porque a lo mejor pudo haber otros pasajes Ay, amigos, que... si estamos hablando del Decameron, que es erótico, Ajá. pues de una vez que cuenten lo que quieran De una contar. vez que cuenten lo que total, no vamos a entrar en el morbo, pero pues si Pues pueden dar sí, detalles, no no va hay a salir de problema. aquí, solo vamos a estar nosotros. Sí, ya estamos aquí entre humanos y entre familia, así que no se preocupen, nosotros de aquí no va a salir. No sale, no sale. Eso es Amigo, ¿me seguro. dejas comentar algo? A Adelante. propósito de lo que dices, es muy importante entender que la literatura puede acercarnos a un lenguaje formal. Uh-huh. Yo en mis clases me toca dar técnicas de redacción en la universidad y aquí hay algunos de mis alumnas, no me dejarán mentir, Uh-huh. que pongo y les digo, tenemos que inspirarnos en los maestros de la palabra. ¿Quiénes son los maestros de la palabra? Los que están en la cúspide. Los literatos, no hay más. Inspírate en los más grandes para que puedas mejorar. Yo entiendo lo que me dice mi amigo y créanme que Sergio y yo cuando hablamos decimos una palabra florida y 10 groserías de las de nuestro tiempo, por supuesto. Así hablamos entre amigos, así habla uno con Claro, la familia, luego de manera coloquial, claro. pero cuando estamos en el aspecto formal, cuando estamos en el aspecto profesional, allí sí sirve mucho el que tengamos un lenguaje nutrido, un vocabulario rico. Y la Claro. literatura les permitirá tener un lenguaje, un léxico muy amplio para hablar y para escribir. Entre los alumnos yo fomento mucho que cuando leamos la palabra que no conozcan, la busquemos. Y normalmente cuando termina el curso, cuando termina el semestre, ellos ya llevan varias palabras de uso poco común que integran a su vocabulario. Así Y es. yo terminaría diciendo que, como se los digo a mis alumnos, que no es para ir presumiendo por la vida, porque quien me conoce en el plano coloquial no me oirá decir alguna de estas palabras. Yo soy muy, muy llano en mi expresión coloquial, Cotidiana. cotidiana, pero evidentemente cuando estoy en el plano profesional afloran de manera natural estas palabras. No es No es que normal. uno las tenga que buscar, voy a sacarme la dominguera para impresionar, no, eso sí lo censuro mucho, sino más bien que salen de pronto en el escrito, que eso es importante cuando redactamos o cuando hablamos. La Así es. literatura les permitirá hablar y escribir mucho mejor. Recomiendo leer a periodistas, recomiendo leer a politólogos, sociólogos, filósofos, Claro. sí, pero todavía para mejorar mucho más la literatura, ustedes tendrán un mayor cúmulo de palabras para la gran riqueza que tiene nuestra lengua. Pues ya por ejemplo, aquí Ruth y Carlos y
y Rocío, pues dicen que se dormían en sus clases. Galanet. que muy bonito y todo, sí, gracias, ¿no? Pero sí terminaban ahí medio Gracias, Carlos. Ya dormilones. tienes 10 próximos semestres y tomas clase conmigo. Entonces, creo que sí es bien importante tener tema. Y vuelvo a lo mismo más bien. Hoy en día los programas de YouTube y todo esto, pues están muy, muy cargados de ese tipo de grosería, ¿no? Y vende, al final del día vende. El programa que estamos haciendo nosotros hoy en día, en este momento, pues no le tenemos que vender a nadie. No estamos teniendo ese marketing o esa comercialización, ¿no? Pero si nos invitan a Argentina a hacer un programa, con todo gusto, vamos, che, sin Vamos, no problema. podemos decir que no. Si vamos a Perú, a Colombia, digo, sin problema, con todo gusto vamos. Pero eso es lo importante. Yo creo que es importantísimo que ustedes como jóvenes y como personas adultas como nosotros, que ya pasamos por muchas cosas y que tuvimos o no la oportunidad de tener una carrera o estar en una universidad, o por lo menos la básica, tenemos literatura a nuestro alcance. Y realmente es a nuestro alcance. Libros de 30, 80, 60 pesos, que vale la pena, que son muy delgados, muy prácticos, muy ligeros, vuelvo a lo mismo. Es una lectura tan simple que se va rapidísimo. Se va muy rápido, nutre demasiado, te deja palabras bastante interesantes y te permite tener una plática con quien quieras, con quien sea, con quien te presentes, puedes hacerlo inmediatamente. Creo que la literatura hoy en día no puede quedar rebasada por la tecnología. ¿Qué opinas de eso? Sí, espero nada más antes de comentarlo, amigo, que mi hermano Alfredo, que está aquí presente, no haya escuchado lo que dije al inicio de él. Pero bueno, está bien. No tiene Por ahí, razón en su comentario espérame, respecto a... aquí nos Sí, dice, Rocío sí. dice, tomo nota. Carlos dice, ¿cuál tendré con usted? Él va a meter la y, materia. y José Alfredo, ¿quién ¿Es mi lee? hermano? Organiza sus ideas. Ah, sí, dice, ¿quién lee? Organiza Organiza. sus ideas, construye argumentos y se expresa mejor. Así Saludos, es, saludos. así Eso es. es Ese es mi hermano. totalmente cierto. Así Muy por bien. cierto, saludos. Por cierto, saludos. Saludos porque ya Evidente, se juntaron como 18 personas y a mis tías también, a mis primos ya se son conectaron. toda la familia. Es toda la familia en diferentes Es dispositivos. correcto. Entonces, te preguntaba, yo creo que la Ajá. literatura tenemos que recuperarla de una u otra forma y no dejar que la tecnología nos rebase, nos haga más prácticos, ¿no? Que tengamos ese interés por la investigación, por la estructura, como dice José Alfredo, por tener ese contexto y poder expresarnos correctamente y en cualquier lugar sin tener que llegar al tema coloquial, ¿no? Inclusive cuando vamos a buscar un trabajo, una entrevista, tenemos que ser formales y tenemos que hablar correctamente. Y ahí te das cuenta el nivel de acervo de las personas que se presentan contigo. ¿Qué opinas? Sí, amigo. Yo estoy muy a favor de las cuestiones tecnológicas. Ahora que hace un rato Berenice decía que roláramos el PDF. Sí, Sí, vamos a rolar vamos a poner un sí, vínculo claro. de libros en digital, se los acercamos. Yo comentaría, en el siglo XIX hubo un movimiento llamado los ludistas, se inspiraban en un líder británico llamado Ned Ludd, que lo que querían hacer era destruir las máquinas porque no entendían bien cuál era el sentido de la revolución industrial. Ellos pensaban que las máquinas iban a acabar desplazándolos, y de hecho eso es una hipótesis muy sonada todavía hasta nuestros días, que va a desplazar a los seres humanos, la propia automatización. Y este rechazo en sí mismo a la tecnología, yo diría que nos puede ayudar, por supuesto. La red está plagada de contenidos educativos. Cada vez hay más libros ya digitales. Así Lo es. interesante aquí es tratar de enseñarle a los que nos siguen en edad, los más pequeños, que se pueden acceder a contenidos educativos, que no todo es entretenimiento, como en su momento la televisión también tenía esa idea de que todo era entretenimiento. Y había también mucho de espacios culturales. Porque a partir de la lectura, por cualquier medio, no sé, puede ser el medio digital, lo importante es hacer el viaje literario, que tiene mucho que ver con la imaginación y la creatividad. Imaginación y creatividad. Así es. Porque yo hace un rato lo decía, yo recuerdo en casa de mis papás, hubo una época después de la universidad en donde yo me subía a su cuarto, es el primer nivel, me acostaba en su cama
prendía la televisión, no sé por qué prendía la tele, de repente volteaba a ver la tele y seguía leyendo. Y empezaba a leer, y pasaban las horas, mis papás iban a trabajar en la mañana, como a las 10, regresaban y yo seguía allí. Había ido a comer, por supuesto, en el Inter, y a despejarme. Pero podía seguir allí de la mano de una novela, de un cuento, de un poema, de una obra de teatro, de un ensayo, que me atrapaba, que me envolvía. Yo, de las grandes confesiones que muy pocas personas saben de mi vida, es que llegó un momento en aquellos tiempos en que pensé que no necesitaba nada más, que solo necesitaba libros a mi alrededor. Y mientras tuviera oxígeno, que eran los libros de literatura, sobre todo la literatura, yo estaba feliz, me sentía pleno, me sentía completo. Encontraba felicidad en ello. Esto es justo lo que hay que sembrar en las personas, el gusto, para que por medio de la creatividad y la imaginación visiten esos lugares maravillosos, a esos personajes que los esperan al abrir el libro o al pasar en el dispositivo. Viajar a lugares a los que a lo mejor, del planeta a los que a lo mejor no llegaremos. Ir hacia el pasado, porque eso es una maravilla de la literatura, Sí, claro. que nos permite viajar hacia el pasado. Hay muchas novelas históricas maravillosas. Les recomiendo, por ejemplo, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, mexicano, que habla sobre Maximiliano y Carlota y su estancia en México. Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Premio Cervantes, nada más y nada menos, nuestro Fernando del Paso. Y es una obra maravillosa que te permite ir al siglo XIX. Hay unas descripciones impresionantes. Te empieza en 4 o 5 hojas a describir cómo era la estancia de Maximiliano y tú ya vas retratando todo lo que hay allí. Te sitúas, casi te sientas frente a Maximiliano y empiezas a ver cómo camina por la habitación. Sí. Esa es la maravilla de la literatura. Sí. Probablemente no vivamos para ir a tantos países y podemos llegar por medios literarios allá. Podemos ir al pasado, podemos ir al futuro, decíamos, a través de la ciencia ficción. De tal suerte que la imaginación y la creatividad, además, te permiten ser una persona más activa, más ágil. Exacto. Para contar chistes. Sí, te agiliza la mente, como decía Alfredo, te organiza y construye. Esos son bases importantes para todos. Y mencionabas a Julio Verne, un personaje para niños, fíjate, para fábulas, para cuentos, para todo este tipo de... que en aquel entonces te llevaban al futuro, ¿no? Entonces, hoy en día a lo mejor pues tenemos más libros que nos van a llevar a años más adelante y que es bien importante la tecnología. Por eso lo connotaba yo hace rato. La tecnología pues viene arrasando y viene más y vamos a tener muchísimo más, ¿no? Entonces, lo importante hoy es que no perdamos porque, vuelvo al punto, los programas de hoy en día se deterioran porque tienen esa libertad en Internet. Y está bien, qué bueno, pues adelante, los chavos les gusta. Pero como les gusta eso, también deben de buscar esto, o la parte literaria clásica, bonita, que te lleve, te transporte, que tu imaginación se deje llevar, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí también parten muchos compositores, amigos. Mucha música sale de ese tipo de inspiración y gente que tuvo que aprender y que tuvo que leer y que hoy en día pues ya nos dejó mucho acervo musical precisamente por ese gusto, por esa pasión que le dio su inspiración y su arte, ¿no? Entonces creo que es bien importante no dejarlo y pues continuar. Hoy en día, David, no, yo no lo cerré, lo cerraste tú. A ver, solicitar para activar el audio, a ver. Pero yo no lo apagué, ¿eh? Ahí. A ver, va. A ver, dale. Ahí estás. Ahí está ya. Ahí está. Sí, ¿Ya ves? No quieres que hable. No, adelante, amigo. No, por ahí algo hice, pero no fui yo, ¿eh? Dale. Ya está, pero ya estamos. Perfecto. Entonces, yo creo que el tema nos da para más. Ya tocamos algunos temas dentro de lo que tenemos pensado. Esto, pues, tú dime qué más continuamos. Sí, hay un elemento otros elementos que quisiera comentar. Sí, claro. Es fuente de entretenimiento. La literatura entretiene. Podría parecer que no, y a veces eso también es algo que encontré en casa, en la casa de mis padres, que se pensaba que los libros eran algo muy serio que había que cuidar al máximo.
Y ¿Y teníamos sí? una enciclopedia, sí, sí, claro. Teníamos una enciclopedia en casa que mis papás nos compraron, nuestros primeros grandes libros, que además les Ujú, costaron mucho y con mucho esfuerzo lo compraron. claro, Y nos decían, la utilizan, pero la cierran y la guardan. Y ahí la tenemos, todavía está en la casa de mis papás la enciclopedia. fíjate. Porque hubo momentos en que no lo usábamos tanto. Después entendí que los libros hay que rayarlos, Sí, que son cosas, que no hay claro, que mantenerlos tan en un Olimpo, tan en un plano superior, etéreo. Al final es una cosa y es de tu propiedad y se puede romper y lo puedes rayar, úsalo. Lo importante es usarlo además. sí, Yo porque te das, entendí, claro, hay una anécdota maravillosa que les cuento a mis alumnos. Como mi hermano Alfredo tenía muchos libros y ajá. revistas, hubo ocasiones en el CCH cuando a mí no me interesaba tanto el estudio, que esa etapa no la he contado, cuando me perdí entre los amigos y la explanada, Así es, en que hubo un momento en mi historia en que yo veía los libros, veía primero cómo iba a ir vestido y buscaba el libro que me combinaba órale, con la ropa. Llegué a hacer eso. Es decir, nada más llevaba el libro de adorno para verme sí, intelectual. claro. Pues qué mal, la verdad es que qué mal hice porque no lo sabría. Ahora entiendo que los libros hay que comprarlos, pero sobre todo hay que leerlos. Eso es Sí, muy claro, importante. claro, Leerlos, leerlos. y como bien dices, la parte de rayarlos es una acción de, de fraternidad con el libro, de un encuentro Apropiación, con el así libro. es. Así es, porque finalmente el libro te está aportando y tú le estás subrayando lo importante que ha sido para ti el texto y lo que estás leyendo del libro y lo marcas para en algún momento alguien lo lees, lo prestas, lo tiene, se da cuenta que ese punto en ti causó algo, una reflexión, una, un entendimiento a lo mejor de lo que no habíamos comprendido bien. Y es bien importante. ¿Algún maestro que recuerdes que te haya marcado? Oh, espera. Sí, pues mis maestros en la materia, yo diría mi maestro de mi primer taller de creación literaria, de la literatura, no, era de literatura este. Uh -huh. En la FES Aragón estaba yo a la mitad de la carrera y después de que terminaban mis clases tenía que esperar un par de horas para entrar a mi taller. La verdad es que Okay. empecé a disfrutar mucho ese taller porque el maestro era comunicólogo, pero nos Sí, recomendó libros maravillosos que supieron cautivarme en ese momento, exacto. atraparme y ya no pude soltarme de la literatura. Ya para esos momentos ya no pude soltarme. Me recomendó Excelente. autores, por ejemplo, como Charles Bukowski. Uh -huh. Bukowski, un perdedor, el típico perdedor en la sociedad estadounidense donde se valora tanto el ser un ganador, el que se salía de los bares y se agarraba a golpes con todos, al que le Uh -huh. gustaba mucho tomar, mucho en demasía tomar, y sobre todo al que no le importaba ser un perdedor, que le gustaba escribir cuando estuviera borracho, en la madrugada. Y ese perdedor que fue Bukowski, poeta maldito, escritor maldito, como los catalogan algunos, que son escritores que van en contra de la sociedad, que son transgresores, dio para que muchas generaciones se inspiren en él. Todavía yo recurro a Bukowski, tiene una obra muy vasta, es muy transparente en su lectura, los hará reír mucho si no lo conocen, los hará llorar, se quedarán prendados de esa forma de narrar tan llana, tan simple, de una persona estadounidense en una sociedad donde se exige tanto. Por ejemplo, allí conocí a Bukowski yo, allí conocí una obra que te recomendé, amigo, Uh -huh. que es la novela El varón rampante de Italo Calvino, Okay. una obra maravillosa que se sitúa en Italia, un niño de 8 años que un buen día discute con su padre, se sube a un árbol y nunca más vuelve a bajar de los árboles. Toda la historia de la novela transcurre en los árboles. Allí conoce a su Excelente. primer amor desde los árboles. Okay. Desde los árboles va desde Italia hasta Francia a visitar a los Claro. filósofos de la Ilustración y a debatir con ellos, con Rousseau, con Uh Montesquieu. -huh. Y en sus últimos momentos, no les voy a contar el final, Por favor. no toca el suelo. Uh, Pero es una novela entrañable. Yo diría que es mi novela favorita. Si hay excelente. siempre que me preguntan, diría que la novela de referencia, yo me reflejo mucho probablemente en el personaje, es El varón rampante de Italo Calvino. Fíjate que yo le recomendaría a muchos jóvenes y personas que quieran introducirse a la literatura, pero pues somos flojos o bueno, no nos llama la atención leer.
tenemos ese problema, ¿no? Como dijo aquel famoso secretario, pues no nos gusta leer y entonces tenemos el problema de leer. ¿Qué propongo yo? Yo les propongo, vean películas muy interesantes, como hablabas ahorita de la época de este libro que se escribió. La vida es bella. Son películas muy, muy buenas que te dejan mucha eh, armonía espiritual y aprendes. Y busquen el libro después y van a comparar y van a saber que el libro va más allá, porque las películas la mayormente se acortan, pero les va a dar el cómo va el libro, cómo funciona, cómo está escrito, hacia dónde va, y además lo están viendo en una película. Yo te comentaba hace poco que platicábamos, les recomiendo mucho la película de vida y obra de Pito Pérez, pero con Germán Valdés Tintán. Es muy buena porque es un poeta en el pueblo y la verdad tiene unos poemas durante la trama que son hermosos, son muy, muy padres y la película es muy, muy tranquila de esa época de Germán Valdés Tintán y está genial y es mexicana y está muy, muy, muy buena. Hay otra que les recomiendo que inclusive los que tengan Netflix lo pueden ver, se llama Vendedor de Sueños. Está muy buena, muy padre, muy ligera y aprende uno bastante. ¿A qué es a dónde es a donde voy? Al final del día, muchas de estas películas existe un libro. Si no queremos leer el libro, podemos ver la película y después leemos el libro y vamos a ver que el libro es extensamente mayor que la película. Por ejemplo, la del Señor de los Anillos. Existen los libros, existe la película. Las de Harry Potter, todo el mundo sabemos que fue la película hecha por parte de los libros. Se hicieron los libros y después se hizo lo que fue la película. Entonces esa puede ser otra opción para podernos meter en la literatura, entrar por el cine, por la parte de películas y ver temas que nos puedan servir para después tener el libro y valorar lo que se escribió. La otra, no sé, muchos a lo mejor ya la vieron, El entrenador Carter, otra más que me recuerdo ahorita, Tiempo de Huracanes. Son muy buenas, muy buenos mensajes y que de verdad pues valdría la pena que todos ustedes jóvenes que nos hicieron el favor de oírnos y de vernos el día de hoy tengan la oportunidad de acercarse y nutrir esa célula literaria que todos llevamos dentro. ¿No, amigo? Sí, amigo, de hecho, tienes mucha razón. Lo que tienen en común el cuento, la novela, las obras de teatro, por ejemplo, es que cuentan historias. El cuento es una historia más corta. De hecho, allá hay ahora minificciones. Sí. Como hace un rato Monterroso les iba a comentar este cuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento. Es una minificción. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Okay. Pero son historias que se cuentan. ¿Nos gusta que nos cuenten historias? Sí. Ajá. ¿Por qué? Nos recuerdan a nuestra infancia, nos recuerdan a nuestro papá, a nuestro abuelo, que nos contaban una historia y nos envolvían y despertaban nuestra imaginación. Claro. Incluso está esta idea tan acendrada de un niño durmiendo, a punto de dormir, y el papá o el familiar contándole una historia, ya sea de manera oral o leyéndole un cuento. O las de terror. Relajar. Claro, bueno, sí, los pero la idea es relajarlos antes de dormir, ¿no? Sí. Claro, tenemos entonces que el contar historias es algo muy propio de los seres humanos y escucharlas también y viajar por medio de la imaginación también es muy propio, es muy placentero. Correcto. Por eso es que bien decías, esa es una forma de acercarnos a estas historias, pero efectivamente un libro te puede llevar de manera más extensa a disfrutar durante días, semanas o años. Yo llevo ya más de 2 años con este libro, ¿eh? Pero sé que es una aventura constante. Cada uno define cuánto quiere viajar, porque decíamos que es un viaje, el viaje literario. Viajas de manera instantánea con un poema o por minutos en un poema. Los poemas generalmente son más cortos, o un cuento, unas horas o minutos. Claro. O viajas por días o meses a través de una novela. Ustedes definen. Esa es la ventaja. Quiero hacer un viaje corto, un viaje largo. Entonces tomo un libro de poemarios, tomo una obra de teatro o una novela. Lo que sí es que lo importante es viajar. Y ahora, justo que hablo de las diferencias, yo quisiera comentar, amigo, que es más común leer cuentos y novelas. De hecho, la gran
el gran recurso literario por excelencia hoy en día es la novela. Lo que más atrapa a las personas son las novelas, son las historias en novelas. Claro. Yo diría que una vez que se ha superado y que se ha pasado, incursionen en la poesía. La poesía es otra vertiente que a veces no es tan transparente, pero que es la culminación de la palabra escrita de manera perfecta. Hay poetas que se tardan meses o años en escribir algunas líneas porque son muy perfeccionistas. Claro. La poesía es todavía más pura en el lenguaje, es más rotunda, es más un arte total, diría yo. De allí que les recomiendo dos grandes poetas, una mexicana, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. Wow. No podemos olvidarnos de ella para su tiempo, Claro. para muchos españoles que primero se leyó en España y luego de España vino la fama a la Nueva España, que todavía siguen considerándola junto a Calderón de la Barca, junto a Quevedo, por ejemplo, a Cervantes, el gran siglo de oro español de la literatura. Y a veces en México no la conocemos y no la valoramos. Leer de la vida de Sor Juana y leer la obra de Sor Juana es acercarnos a uno de los tres grandes que yo considero en México, de nuestros mayores exponentes de la literatura, junto con Octavio Paz, por ejemplo, en el siglo pasado. Y yo diría otro poeta que me encanta y que por aquí va Josefina, Fernando Pessoa, que Josefina estuvo por allá en Portugal varios meses hace un tiempo. Y Josefina le encargué que fuera a visitar la casa de Fernando Pessoa en Lisboa, porque es un poeta que se permitió la genialidad de crear varios poetas que al mismo tiempo escribían. Es decir, para los portugueses pensaban que había una gran cantidad de poetas, se llegó a contar hasta más de 70, publicando en diferentes medios sus poemas. Después, en sus últimos años, se encontró que él creaba personajes que escribían de una forma diferente cada uno de ellos, de acuerdo a cómo eran. Es decir, no solamente escribió en un estilo, como hacen los escritores, sino tuvo la genialidad de crear a muchos personajes. Imaginen eso es maravilloso. Sí, claro. Y además su forma de escribir poesía en general es muy transparente. Por lo tanto, yo recomendaría mucho al poeta portugués Fernando Pessoa como uno de los grandes artistas de la palabra hecha poema. Excelente, excelente. Pues no sé si quieras que agreguemos algo más en tu... Yo, compañeros que nos están escuchando, conozco a David desde hace muchos años y siempre ha sido una persona muy recta, muy pulcra y quiere tener todo este tipo de programas y todo así como muy estructurado, muy bonito y parte A, parte B, luego sigue esto, luego sigue aquello y se prepara profundamente para el tema y lee y trae contextos, libros y todo. Como podrán ver, pues yo soy más práctico. yo trato de ir un poquito más ligero en este aspecto. Espero no haber causado alguna mala impresión. También he leído, también he tenido ahí mi acercamiento. Pero de eso intentamos aquí. Platicar como amigos, como cuates, como siempre lo hemos sido. Platicar con ustedes. Ahorita Carlos Diego dice igual muchas veces las películas no siguen o respetan la corriente de la historia que nos dice el libro. Por ello es muchas veces mejor los libros. Exactamente. Josefina. Ya tiene dice, 10 otra vez, tiene 20 este muchacho. Va muy bien, va muy bien este muchacho, va para diputado. Fernando Pessoa y sus heterónimos. Así es, muy bien, Josefina. Me dice... Josefina que visitó su casa. Sí, y por aquí tengo otro comentario que nos dejó Rocío. Dice, coincido contigo, Sergio, las películas basadas en libros se quedan cortas. Fíjate que sí, se quedan muy cortas, digo también al otro comentario que hicieron de Pliego. Sí, se quedan muy cortas, pero muy cortas. Pero es una manera muy interesante de adentrarnos a la literatura, de poder entender que existe un libro referente de o a y que podemos leerlo y como dijo David, ¿no? Y como dicen ustedes y bien lo dicen, vamos a tener un mundo más amplio de lo que en verdad estamos leyendo y no nada más viendo. Va a haber muchísima más imaginación, lectura y créanme, cuando a alguien le comentan, oye, que la película de no sé qué, está muy buena, pero leíste el libro y obviamente vamos a tener la contestación. Pues no, te lo recomiendo. Si puedes leer, la película se quedó a la mitad y te invito a leer para que veas que el libro te ofrece un amplio mundo lleno de imaginación de lo que la película te dio.
¿no? Entonces, creo que es muy importante para todos nosotros no dejarlo de lado. Y pues bueno, creo que ya nos llevamos una hora, casi 20 ¿Me minutos. dejas hacer una última recomendación, amigo? Sí, Porfa. si tienen ahí ¿Sí? alguna pregunta Pregunta, o comentario, comentario que adelante, hacer, o que prendan el micrófono. adelante. Prendan Así su es. cámara y su micrófono. Bueno, la última recomendación, yo les he dicho, algunas personas han escuchado de mi boca esto. Yo recomendaría no morirse sin haber leído El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ujú. Es un imprescindible. Yo diría que es la obra literaria más acabada de todos los tiempos en la historia de la humanidad. El único autor que podría poner en el mismo nivel que Cervantes sería Shakespeare. La diferencia es que Shakespeare tiene una obra más vasta. Su genialidad está repartida en varias obras. Claro. La novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es una sola, aunque Sí. Cervantes, por supuesto, escribió mucho más. Pero en esa sola novela, que es un universo entero, un universo literario, ustedes encuentran todo de lo que hemos hablado el día de hoy. Ujú. Imaginación, creatividad, viaje, libros, Aventura. amor, aventuras, Así es. amistad, Amistad. ¿no? Así es. Así es. Este proyecto surgió porque a Sergio se le ocurrió en torno a nuestra amistad que pudiéramos emprender un viaje juntos. Así es. Y así, el escudero de Sergio, ¿no? Digo, Sergio sí se parece un poquito a Sancho Panza, Por la pero panza, ¿no? así es. Nada En más por la realidad, panza, el nombre no me queda. Amigo. no, a mí me sorprendió mucho que hace unos días en un programa que se llama This is Art, hablaron sobre el Quijote y entrevistaron a muchos españoles. Y varios de los que viven en la región de La Mancha, propiamente en Del Toboso, del lugar donde era Dulcinea, Dulcinea. la Dulcinea del Toboso, no Ajá. habían leído El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y entonces dije, no puede ser, ellos promueven el turismo, Ajá. conocen la figura del ingenioso Hidalgo, pero no han leído más allá. Yo les aseguro que si no lo han leído, les va a encantar. Léanlo, Claro. léanlo y encontrarán una gran cantidad de conocimiento, de aventuras, de entretenimiento, risa, por cierto, risa, eso también de pronto Sí. no podría aparecer en la literatura, pero se van a reír, van a llorar, van a sufrir, en fin. Esa es mi última recomendación, porque recuerden que somos los libros que nos han hecho mejores, como decía Borges. Es correcto. Y una frase más también, tú eres lo que lees. Porque al final del día, como dijiste, al pintar, al rayar un libro, no solo dejas la marca en el libro, te la llevas en la mente y en el corazón. Porque eso que rayas es lo que más te impresionó, te impactó o te motivó para hacerlo en el libro. Y eso no tiene precio, amigos. Realmente tener un libro es tener un amigo, tener un artículo que no se va a ir, que va a estar ahí y que en todo momento te va a ofrecer literatura, entretenimiento, sentimientos, diversión y como bien dijo David, ¿qué más que el Quijote? No te la vas a terminar con todo lo que encuentras en esa literatura, tan amplia y tan vasta. Entonces, por aquí nos dicen, Itzel García, muchas felicidades a Sergio David, atentamente Alfredo García y Alicia Contreras. Nos Muchísimas hacen mis gracias. papás. Así, un abrazo, un abrazo. Gracias por tener la Gracias por paciencia siempre sintonizarnos. por este primer programa. José Alfredo, lee de todo, pero lee. Ese es un buen mensaje. Lee de todo, pero lee. No lo dejes. Carlos Pliego dice, gran libro, abarcó toda mi secundaria. Y es cierto, a veces desde la primaria y secundaria traemos esas lecturas, pero por la falta de disciplina, ¿no? De seguir leyendo, lo dejamos. Pero nunca es tarde para tomar un libro y leerlo, saborear un café, saborear un vinito tinto, un vinito blanco. Cerveza, amigo. No Una cerveza, por favor. cerveza, Claro. sí, con la bebida que te guste, un Mira, café, amigo, ve. Ah, mira, ese tarro tiene historia, ¿eh? Fue de un cumpleaños. Al señor, por si no lo saben, le gusta el béisbol y le y la encanta el cerveza. béisbol y la cerveza. Entonces, seguramente el día que va a un estadio de fútbol, come cochinita pibil, eso seguro, por los Y tacos tomó que luego cerveza. llegan a vender dentro de los estadios. Entonces, cerveza, cochinita y béisbol, ahí con nuestro amigo David, no va a faltar.
Así es. Así que, pues agradecemos a todos su presencia. Quiero compartirles rápido, tengo un amigo que es compositor, hablando de literatura, de literatura. Les voy a compartir un poquito de la pantalla y agradecemos la presencia a todos ustedes. Amigo David, como siempre, un placer Gracias, amigo. Gracias a todos. compartir contigo esta nueva aventura. A todas. Esperemos que tengamos un siguiente programa. Todo va a depender de ustedes, de la aceptación El que rating. tengamos. Y si él puede cada 8 días estaremos aquí. Si él puede no cada 15, 5 años. Pues cada 15 o cada 20, ya estaremos anunciando. Nos vamos a organizar. Si él puede estar con nosotros cada 8 días, será un placer. A lo mejor nosotros en la emisión hacemos unas emisiones entre semana y luego nos conectamos con él un fin de semana, y si se alarga a 15 días, pues vamos programando. Vamos haciendo que esto vaya fluyendo. Vamos a tener invitados, no nada más vamos a estar siempre él y yo, vamos a tener alguno que otro invitado. Él mismo hablaba de algunos compañeros que él tiene, que son de renombre en la parte de cada quien, de su especialidad. Yo tengo otros amigos que igual pueden ayudarnos, y esperemos que todo esto les empiece a nutrir de una u otra forma, personal o moral o profesionalmente, y sea parte de su desarrollo, ¿no? ¿Qué opinas? Me parece perfecto, amigo. Vale. Excelente. Entonces, les dejo un video, con eso nos estamos despidiendo. Es nuestro amigo Leo Figueroa, es un compositor del Estado de México. Sus redes sociales, ahorita se las comparto, y se llama Querido Amigo, para todos ustedes, de Leo Figueroa. Espero les guste. Síganlo en sus redes sociales, que son Leo Figueroa Oficial. Lo pueden encontrar. Déjenme ver dónde está aquí. En Leo Figueroa MX, en YouTube también. Y les dejo el tema que se llama Amigo Mío, y con esto nos despedimos. Cuídense mucho, gracias. Amigo, un abrazo. Saludos. Gracias a todos y a todas. Saludos a todos. Por acá tenemos algunos comentarios antes de irnos, para poderlos leer. Me encantó, por favor, hagan más programas. Esto nos lo dice Ruth. Muy buen proyecto, dice Mayela. Muchas felicidades, Carlos Pliego. Moto G4, Sergio y David, muchas felicidades por este camino que iniciaron hoy. Muchísimas gracias. David García, muchas gracias a todos. Carlos Pliego, muchas felicidades. Mayela, muy buen proyecto y comentarios. Gracias por las recomendaciones de libros. Ruth Martínez, felicidades, me encantó. Por favor, hagan más programas. Armando Colín, buenas reflexiones, muchas gracias. José Alfredo, muy interesante, felicidades. Gracias, José Alfredo, a tus órdenes. Rocío Méndez, felicidades por este innovador proyecto. Gracias por compartir las experiencias, siempre es un placer. Berenice, felicidades. Y estamos a sus órdenes. Vamos a implementar otro programita con otro tema. Vamos en la dinámica y nos gusta que participen. Vamos a darle la voz a ustedes. Los veo hoy muy interesados. Ojalá por ahí empiecen a compartir. Vamos a leer todo lo que nos pongan. No tenemos ningún problema. Y como vieron, íbamos a hacer una hora. Empezamos como 14, 15 participantes. Les agradezco mucho porque todos se mantuvieron. Eso quiere decir que les gustó. Y casi nos aventamos hora y media, amigo. Muy bien, amigo. Gracias. Y no tuvimos el asunto. Perdón. Decías. Gracias por el tiempo de todos. Exacto. Gracias a todos por acompañarnos. Y al final del día, Zoom nos dejó vivir. Ya no hubo necesidad de depositar otra monedita después de los 40 minutos. Llevamos 1 hora 26. Cuídense mucho. Les dejo este video. Ojalá lo vean, lo sigan y le apoyen. Cuídense. Un abrazo para todos. Buenas noches. Gracias. Todo. Les agradezco llegar al final con el video. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Cuídense mucho. Un abrazo. Su servidor, Sergio Carmona, y ¡úchale! Nos vemos. Cuídense. Bye. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias por su tiempo.
Bye. Uno queriendo ir a bailar desde hace días y nada más no se puede, dice Carlos Pigo. Saludos, Claudio. Nos vemos. Cuídense. Bye.